Señores, recientemente ha sido la VR Game Showcase, ya sabéis, este evento que hicieron veteranos de la industria para enseñar cositas que vienen para la realidad virtual, videojuegos sobre todo. Entonces, lo que voy a hacer en este vídeo, lo que vais a ver a continuación, es un pequeño resumen de las cosas que han anunciado. Un evento del cual no tenía puestas muchas esperanzas, pero aún así me he llevado alguna que otra sorpresa, como por ejemplo el nuevo juego de los creadores del Breacher y también alguna que otra adaptación de juego plano a realidad virtual. Ojo que no está nada mal lo que se viene este año. Empezó el evento fuerte con el nuevo juego de los creadores del genial Breachers. Este nuevo shooter multijugador de 16 contra 16 está fuertemente inspirado en Battlefield y es algo que han querido dejar claro con su tráiler con diversas referencias. Además, hacía mención en redes sociales a las posibilidades de elegir clases como el famoso título de EA. Para probarlo tendremos que esperar hasta otoño de este mismo año, pero en el canal tendréis vídeo dedicado a este tráiler. Por cierto, está anunciado para MetaQuest, Pico y PC. El siguiente fue un nuevo vídeo del Hitman de PlayStation VR 2, donde nos muestra más detalles de las posibilidades que traerá este juego. Un juego en el que han dicho que ha pulido sus controles para hacerlo más inmersivo y realista. Ya veremos qué sale de esto, eso sí, aún no hay fecha. Es turno de Rave, un nuevo juego estilo Extraction Game, pero de fantasía, muy del rollo Dark and Darker, pero en realidad virtual. Para el que no lo sepa, esto es un juego PvE y PvP donde entras a partidas a buscar objetos, matar enemigos que son bots y a otros jugadores para robarles su botín. Vamos, una especie de Ghost of Tabor, pero medieval. Lo que se ha visto aún es muy prematuro y habrá que hacerle seguimiento a ver cómo evoluciona. Ahora uno que ya habíamos visto algo, pero que en esta ocasión nos enseñan un tráiler más detallado. Y es que este Ghost Town, que así se llama este nuevo título de los creadores de The Room, tiene una pinta genial, dejando claro que tendrá mucho peso en lo narrativo y en los acertijos. Un juego que saldrá para PlayStation VR 2, PC y MetaQuest esta primavera. Siguiendo con juegos que ya habían sido anunciados, os enseñaron más en un nuevo tráiler, un survival horror espacial con muy buena pinta. Este fue el primer tráiler gameplay que se ha enseñado y además ha sido grabado en MetaQuest 3, enseñando cosas que recuerdan al bueno de Dead Space. Se ve que tendremos momentos de pasarlo mal, de acción y de tener que usar herramientas para poder seguir avanzando. Por cierto, saldrá en septiembre para MetaQuest y en PC habrá que esperar un poquito más. El siguiente anuncio es el ExoShock, un shooter futurista desarrollado en Unreal Engine 5 y que cuenta como fuentes de inspiración con el Helldivers 2, Warhammer 40.000, Halo y Fear. Un juego que dice generar las misiones de forma aleatoria y que tendrá cooperativo. De momento solo está confirmado para MetaQuest, veremos qué tal sale. Stay es el siguiente juego que mostraron que va a detener una mascota en un mundo fantástico, pero que también podrás tenerla en tu casa gracias a la realidad mixta. Un juego que tiene pinta de ser para relajarse cuando ya estás un poco cansado de tanta violencia. Este sale en abril para MetaQuest. Y siguiendo la línea de juegos tranquilitos, también anunciaron el Penguin Festival para PC y MetaQuest, un juego donde somos un pingüino y vivimos en una pequeña sociedad de pingüinos, en la que podremos hacer un montón de tareas como tirar bolas de nieve, pescar, tocar la guitarra y cosas típicas de pingüinos, supongo. De los creadores de Winelands 1 y 2 llega otro nuevo juego cooperativo de acción y titanes. En el tráiler parece que podremos saltar, usar jetpack y sobre todo disparar, además de que parece que será de hasta 4 jugadores. El juego se llama Titan Isles y saldrá para MetaQuest y PC. Eso sí, tampoco tenemos fecha. Luego, como sorpresa, enseñaron un tráiler del Deep Cut, un juego que ya estaba anunciado también, pero sacándolo a la venta de forma instantánea. Este Deep Cut es un juego de acción en la que mezclan ficción con realidad de una forma novedosa, ya que te irás moviendo por diferentes géneros cinematográficos que van desde el terror de los 80 hasta la ciencia ficción retrofuturista. Pues eso, que ya se lanzó para MetaQuest. Y por último, los anuncios del estudio Flattube VR Studio, el estudio que empezó siendo un grupo de modders y ahora pasan juegos planos a VR de forma oficial. El primer anuncio fue el Shadowgate para PlayStation VR 2, que es un juego que ya existía en PC y en MetaQuest, pero que ahora hace su llegada a la de Sony, sin fecha también. También enseñaron otro tráiler de RoboQuest en VR, juego que ya habíamos visto también y que todavía no dan fecha. Eso sí, dice que están trabajando en un modo cooperativo. Además de esto enseñaron una versión VR del juego Out of Sight.
que es un juego de aventura y terror que recuerda al Light Nightmares y que aún no ha salido tampoco en plano, pues confirma que están trabajando en la versión VR para PlayStation VR 2, PC y MetaQuest. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Otro juego que llegará a VR es el juego de gestión del estudio Paradox, Surviving Mars, que va de que estás solo en el planeta Marte y tu misión es prepararlo para la vida, construyendo una base espacial mientras exploras el planeta rojo. Y por último, y creo que fue el anuncio más rompedor para muchos, es la adaptación del polémico y queridísimo juego Postal 2 a la realidad virtual, no confundir con Portal 2, con un divertidísimo tráiler en el que muestran cómo se gestó todo. Este juego es un sandbox muy bizarro, sangriento y terriblemente loco, con decirte que puedes usar el culo de un gato como silenciador. En fin, esto fue todo de este VR Game Showcase de marzo. Como ven, cositas interesantes que irán llegando en un futuro próximo y no tan próximo. Si les ha gustado el vídeo, dejan un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y déjame un comentario de cuál fue tu juego favorito de este evento. Muchas gracias por llegar hasta aquí, yo me despido, nos vemos en más vídeos y en directo.